¿Te imaginas a una Colombia en paz? Inténtalo. Buenas noches, esta es la misión 665 de Antioquia Solidaria, que hoy les ha preparado un gran especial periodístico producto del Encuentro Solidario, una economía solidaria para la paz, realizado recientemente en Medellín. Bienvenidos. El próximo 10 de diciembre se reanudarán los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC, después de superado el impasse por la retención de un general de la República. El cooperativismo antioqueño sigue pensando en la paz y en el llamado posconflicto. En particular, la mirada del proceso y del papel del cooperativismo en el posconflicto lo propició la cooperativa financiera Cofinet, que realizó el Encuentro Solidario, una economía solidaria para la paz. No solamente estamos convencidos de la necesidad que en este país se debe arreglar este tema del conflicto interno, sino que le apostamos. Partamos de la génesis de estas empresas cooperativas que surgen es precisamente del encuentro, independiente de las diferencias que se da. Cofinet es una organización cooperativa de trabajadores que siempre, toda su historia, de 53 años, ha pensado en las cosas que afectan a la comunidad. Y hay dos cosas que están afectando, que tienen en relación no solamente entre las dos, sino con el cooperativismo, que es el tema de paz, la negociación, que estamos optimistas que llegue a resolver el conflicto armado, y por otro lado la situación económica. Las dos cosas se relacionan porque hay un posconflicto, y el posconflicto necesitará algunas reformas, ojalá sean bastante sustantivas, y se necesitará una situación del país que facilite no solamente la reinserción de las personas que ingresan a la vida civil, sino las comunidades donde aprovechemos las circunstancias para mejorar el desarrollo local de muchas regiones. Y ahí tiene una gran importancia y una gran responsabilidad el cooperativismo y la economía solidaria, sobre todo cuando hace parte de los acuerdos que ya firmó el gobierno y las guerrillas, para que la economía solidaria y el cooperativismo sea parte efectiva de la solución en muchos lugares del país, y además porque Cofinet es una alternativa más humana. El encuentro, que contó con la presencia de dirigentes cooperativistas de todo el país, tuvo lugar en el Hotel Poblado Plaza, donde inicialmente se escucharon las reflexiones del investigador social León Valencia, un convencido del proceso de paz. Todavía nos falta una batalla por ganar, que es la de la refrendación. Yo creo que en La Habana se van a firmar los acuerdos, yo creo que el ELN va a entrar también en ese proceso, pero falta la batalla de la refrendación, que va a ser dura, porque vamos a encontrar una oposición en un actor político muy fuerte, que es el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Uribe, que se va a oponer a esos acuerdos y que va a luchar porque la mayoría de la población vote en contra. Ya a él se le ganó también un pulso, que fue el de las elecciones presidenciales. La gente apoyó a Santos por la paz, y esperamos que también apoye ese acuerdo en el momento en que salga a la luz pública y que vaya a la refrendación, que puede ser eventualmente en las elecciones locales de 2015. Ve este analista que, aunque se logre firmar el proceso de paz con las FARC, queda una tarea muy larga en el posconflicto, para el que propone 7 pasos claves. Llevar esos acuerdos a las regiones, 242 municipios donde está el conflicto. Segundo, tener una estrategia frente al crimen organizado, las bandas criminales, urabeños, rastrojos y todas las bandas del país, para que no copen esos territorios y para que también podamos meterlos en un proceso de sometimiento a la justicia. 3, el tema de transformación de las fuerzas del ELN y las FARC de ilegales en legales. Eso no es fácil. 4, hay que hacer un trabajo frente a la conflictividad urbana, las grandes ciudades. 5, Fuerzas Armadas, transformación de Fuerzas Armadas, que es muy distinto Fuerzas Armadas en el conflicto y Fuerzas Armadas para la paz. 6, una tarea pedagógica y cultural para transformar valores y para avanzar hacia la reconciliación. Y 7, construir una institucionalidad fuerte para poder hacer este proceso de paz. Esas son las tareas que les dije a los cooperativistas, en el cual ellos tienen un papel muy fundamental. Por ejemplo, cómo construir alternativas económicas
en las zonas de reserva campesina, en la sustitución de cultivos, en todo lo que va a haber de economía en el posconflicto. Habló que los enemigos de este proceso, concentrados en el centro democrático, se realiza una oposición legítima, pero duda mucho de sus procesos. Hay una oposición legítima, y es legítima cuando el debate es público, cuando, por ejemplo, critican lo que se está acordando y dicen que ahí se está entregando el sistema colombiano, que ahí lo que hay es una claudicación ante la guerrilla. Esos debates públicos me parecen normales, el que ahí se está haciendo es impunidad. Pero hay cosas indebidas, por ejemplo, mantener relaciones con sectores de las fuerzas militares, capturar información reservada y difundirlas, difundir coordenadas de la salida de los guerrilleros e interceptar comunicaciones de los negociadores. Todas cosas son indebidas y lo que hay es una demostración de que mucha gente hace eso en relación y por encargo de este sector político. Igualmente planteó la necesidad de que se desescalone el conflicto armado. En las FARC disminuyeron el 60% de las acciones debido a las treguas que decretaron en motivo electoral y fin de año, y eso me parece importante, pero creo que se puede desescalar más, sobre todo no atacar a la población civil, sacar la infraestructura energética y económica de la confrontación de manera que abolir el sabotaje, pero a cambio también de que las fuerzas militares, por ejemplo, reduzcan el bombardeo sobre zonas, que es muy ineficaz para confrontar la guerrilla, pero es muy duro para la población. Cosas de esas se pueden hacer por pactos parciales que permitan abrir la senda hacia una desmovilización y un desarme y un cese general de hostilidades. Insistió finalmente de la importancia del papel que debe jugar la economía solidaria en el llamado posconflicto. Pues yo sugeriría aquí ante cámaras una cosa, y es, hay que montar un comité de expertos que ojalá reúna al cooperativismo para que haga un diseño de posconflicto desde las cooperativas. Eso necesita una estrategia, eso necesita saber qué papel el cooperativismo puede jugar ahí, y no se puede sacar eso de la manga porque es que nosotros no hemos hecho posconflicto, es una cosa nueva. Y hacer con grandes economistas y con expertos un grupo que diseñe rápidamente el papel del cooperativismo en el posconflicto y que pueda también definir cuáles los reclamos o por lo menos las peticiones que le hace el cooperativismo al Estado para entrar de lleno en el posconflicto. El acuerdo primero habla de cooperativismo en particular, que es el tema agrario, y habla de zonas de reserva campesina, pero es que los opositores dicen que es que se van a entregar las tierras como los bolcheviques allá en Rusia. ¿Eso es cierto o están difamando? No, ellos pues traen argumentos muy efectistas para capturar opinión. Las zonas de reserva campesina son algo de ley desde hace 20 años, lo que pasa es que no se ha aplicado, y tiene una cosa muy normal y muy aceptada hoy en el Banco Mundial, pues que es la meca del gran capitalismo, y es que la pequeña economía es rentable, que la pequeña economía tiene un papel muy grande en esta crisis alimentaria mundial, que la pequeña economía, si se le dota de crédito y de asistencia técnica y de mercados, y se le dota de un entorno favorable, puede ser tan competitiva como la gran economía campesina. Entonces, eso es de eso se trata, asociar los campesinos para hacer economía rentable y para mejorar las condiciones de vida de ellos, pero sobre todo para responder a unas sociedades urbanas todos los días más necesitadas de alimentos sanos y de alimentos que vienen de esa cantera que es el campo. ¿Te imaginas a Colombia en paz? Inténtalo. Mensaje de Antioquia Solidaria, Confecop Antioquia y la Corporación Colombia Solidaria. Estamos en Antioquia Solidaria con el gran especial periodístico del Encuentro Solidario, una economía solidaria para la paz, realizado por Cofinep Cooperativa Financiera. En este encuentro solidario por la paz intervino también el profesor de Economía de la Universidad Nacional, César Giraldo, quien sostuvo que en términos macroeconómicos y de economía popular, las cosas no pintan bien para el país de cara al posconflicto. En primer lugar, obviamente,
Cuando uno está hablando de posconflicto, pues una pregunta que hay que hacerse, no es la única, pero es una: ¿cuál es el escenario macroeconómico al cual nos estamos enfrentando? Bueno, la economía colombiana tiene unos desequilibrios estructurales, hay problemas de financiación del presupuesto y unos problemas en la balanza de pagos que hacen que la viabilidad hacia adelante sea difícil y por lo tanto eso hay que discutirlo. Y en segundo lugar, la mayoría de la población que sale del conflicto va a terminar en la economía, en el sector informal o en la economía popular, porque en Colombia no se está generando empleo de calidad, empleo con garantías sociales. Entonces, ¿cuál es la política hacia la economía de los sectores populares urbanos? Porque otra cosa es el tema rural, que es otra discusión, pero en los sectores urbanos, ¿cuál es la política? Y ahí no es muy clara la política hacia esos sectores urbanos. Este encuentro solidario por la paz tuvo un momento muy especial, con el lanzamiento del libro Vivencias del Modelo Cooperativo en Colombia, escrito por Álvaro Correa López, Gonzalo Pérez y Mario Arango. Bueno, el libro, primero que todo recoge una gran experiencia del movimiento cooperativo, 30 años entre las décadas de 1960 y 1990, que fue un cooperativismo dinámico, ligado al movimiento sindical, a las luchas sociales, a los fondos de empleados, es decir, presente en la vida nacional con grandes propuestas políticas. Después, por múltiples razones, ese cooperativismo, pues, al lado de las luchas sociales desaparecería, por lo menos perdería vigencia, como la presencia del militarismo, paramilitarismo, la liquidación del sindicalismo con la terminación de los contratos a término indefinido y toda una cantidad de circunstancias. Posteriormente a la crisis financiera general y cooperativa del 98, la estafa de las cooperativas de trabajo asociado, toda una cantidad de figuras han debilitado el cooperativismo. Entonces yo creo que el cooperativismo es un movimiento débil, sin mucha dinámica, demasiado intervenido por el gobierno, con muy poco campo de acción. Entonces yo creo que hay que aprovechar el posconflicto para que los dirigentes del cooperativismo, con alguna visión y perspectiva, se desliguen de ese mundo pasado y traten de refundar, de reconstituir un cooperativismo que dé respuesta a los problemas nacionales y especialmente a los más vastos sectores populares, aprovechando el periodo del posconflicto. Es una historia contextualizada del devenir histórico de Cofine, pero alrededor lo que viene pasando en el país, en el mundo, en el movimiento cooperativo, en el movimiento sindical, la misma fundación de la cooperativa. O sea, se hace un libro muy especial porque no es solo las anécdotas históricas de Cofine en 53 años, sino lo que pasa a su alrededor, como siempre ha sido Cofine. Y es un aporte al movimiento cooperativo, es un aporte no es de nosotros, es del movimiento cooperativo nacional y mundial, por eso se llama Vivencia del Modelo Cooperativo, y tiene un subtítulo que es Cofine, la finanza solidaria de los trabajadores, porque recordemos que Cofine tiene su origen en las empresas públicas de Medellín, de los trabajadores. Hoy le ofrece el servicio a más de 500 empresas, no solamente de Antioquia, sino de Bogotá, pero nosotros siempre hemos tenido claro desde su fundación que tenemos que hacer mucho más allá que buenos servicios financieros y servicios sociales. Fue toda una reflexión en torno al proceso de paz que avanza en La Habana, Cuba, que de concretarse, dicen los entendidos, cambiaría la historia de Colombia. Pero la pregunta que surgió en este foro fue la siguiente: ¿el cooperativismo colombiano y en general la economía solidaria está preparada para el posconflicto? Sinceramente creo que este es el primer acercamiento que se hace en concreto, en donde de una manera desprevenida se trata el tema. Creemos que hay mucho por abordar aún, creemos que hay mucho por auscultar. El sector como tal no tiene una directriz, una política específica. Hay conceptos, apreciaciones de manera aislada, pero no algo específico. Creo que este es un escenario que convoca a ese propósito de unificar criterios. Bastante impreparado, porque el cooperativismo históricamente tiene una deuda social con los pobres, porque su modelo empresarial, su paradigma en general está muy centrado en el sujeto social asalariado, y el posconflicto, como lo pudimos ver en la conferencia, hace que el mundo del trabajo haya sido reestructurado a nivel nacional y global, de suerte que hoy los asalariados resultan un número muy inferior con relación a la población económicamente activa, y que en el posconflicto lo que vamos a encontrar precisamente es ese trabajador desalarizado o informal
porque al cooperativismo se le presenta como un gran desafío, de suerte que la economía solidaria, distinguiéndola de lo que comúnmente se conoce como el cooperativismo, porque surgió en las periferias urbanas y rurales y con sujetos sociales no asalariados precisamente, despojados de derechos, despojados de ingresos, despojados de salario, hace que sea la economía solidaria, pero no la institucional histórica colombiana, sino la economía solidaria que nace en las periferias, en la marginalidad, con los pobladores y pobladoras de los territorios urbanos y rurales, de tal manera que es allí donde la economía solidaria se va a convertir, a mi modo de ver, en la economía líder, como lo fue el cooperativismo en el siglo XX y el mutualismo en el siglo XIX. Me parece que son etapas históricas muy importantes de diferentes paradigmas y que hace que la economía solidaria, no como cooperativismo, tenga una oportunidad muy grande efectivamente para reterritorializar el territorio, lo que significa no solamente la ocupación o la recuperación territorial, sino llenarla de relaciones económicas, relaciones de vida, relaciones sociales en general, y yo diría poder social popular desde el territorio y desde abajo. Bueno, nosotros ya estamos trabajando en el Huila en esa tarea, estamos trabajando con las comunidades no solamente urbanas sino rurales, ya tenemos una mesa de trabajo agropecuaria ambiental con asociaciones, corporaciones, desde San Agustín hasta Baraya, desde La Plata en adelante, inclusive se están vinculando organizaciones del Caquetá a esa mesa de trabajo. Ya hemos hecho 3 grandes eventos, hicimos una feria de agropecuaria, de semilla nativa, de productos orgánicos, en el Malecón con academia, con tarima folclórica del campo, y hemos hecho 2 eventos en auditorio para hablar de la seguridad alimentaria, con participación inclusive de delegación internacional como la doctora Inés de Cuba, que nos acompañó en la segunda parte académica que hicimos, y hemos generado una confianza entre el sector ya rural, agropecuario, que creen en el cooperativismo. Y tenemos esa mesa de trabajo, quiero decirles, sin que esas organizaciones sean asociadas a SOCOP, al sector cooperativo, pero ya creen en nosotros y estamos avanzando. Eso quiere decir que tenemos una buena alternativa hacia el futuro, ya no solamente en urbano, sino a nivel de agrario rural que estamos trabajando en este momento. ¿Te imaginas a Colombia en paz? Inténtalo. Mensaje de Antioquia Solidaria, Confecop Antioquia y la Corporación Colombia Solidaria. En Antioquia Solidaria concedemos la palabra al director ejecutivo de la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecop Antioquia, Luis Fernando Gómez Giraldo. Cordial saludo para toda la teleaudiencia de Antioquia Solidaria. Confecop Antioquia les desea paz y armonía en estas fiestas decembrinas. De acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional, el cooperativismo a nivel mundial trabaja para enfrentar los diferentes problemas que aquejan a la humanidad: hambre, pobreza, desigualdad, degradación ambiental, entre otras. Es un propósito del cooperativismo trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, de sus familias y de las comunidades en general. Promovemos la identidad cooperativa a través de nuestras acciones como sector. Por eso emprendemos constantemente nuevas estrategias de integración en redes de cooperación solidaria. Por eso invitamos a todo el movimiento cooperativo para que nos unamos en esfuerzos y hagamos que en nuestro país podamos lograr la paz, la equidad, la justicia y educación. Confecop Antioquia desea a todos ustedes una feliz Navidad y que tengan muchísima armonía en estas fiestas. ¿Te imaginas a Colombia en paz? Inténtalo. Mensaje de Antioquia Solidaria,
Confecop Antioquia y la Corporación Colombia Solidaria. Así concluye este especial periodístico de Antioquia Solidaria. En este mes de diciembre, el mejor del año, les invitamos a vivir una Navidad con mucho amor y solidaridad. También les recomendamos tener sumo cuidado con la pólvora. Les esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche. Por Teleantioquia, mi canal. Feliz noche. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.